Hola, el menú de hoy. En Ecuador, la segunda vuelta de la elección presidencial será disputada entre Luisa González del correísmo y el joven empresario Daniel Noboa. 2. En Guatemala, triunfo del candidato progresista Bernardo Arévalo sobre la ex primera dama Sandra Torres. Y en nuestra sección es bueno saber quién es Riad Salamé. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Hoy hay una victoria ciudadana. Gracias al pueblo ecuatoriano que pese a todo salió a votar y votó por la revolución ciudadana. Les decía entonces que la segunda vuelta en Ecuador se va a disputar el 15 de octubre entre Luisa González, candidata del correísmo, y Daniel Noboa, un joven empresario de 35 años. Las elecciones se llevaron a cabo el domingo 20, la primera vuelta de la presidencial y las elecciones para la asamblea. En ambos casos, quienes salen elegidos completan el periodo tanto del presidente, en este caso el señor Lasso, como de los asambleístas que fueron disueltos al aplicarse la famosa medida de la muerte cruzada. El escrutinio estuvo marcado por las fuertes medidas de seguridad tras el asesinato de Fernando Villavicencio, y en particular las que se aplicaron a su reemplazante, Cristian Zurita, que tuvo que usar un casco y un chaleco antibalas, y además estuvo resguardado por militares. En términos de cifras, al 97% de las actas escrutadas, Luisa González obtuvo el 33.38%, mientras que Javier Noboa obtuvo 23.61%. Después se situaron Cristian Zurita con 16.49% y Jan Topic, el famoso Bukele ecuatoriano, con 14.68%. Llamó la atención que Daniel Noboa haya llegado a la segunda vuelta, porque las encuestas indicaban hace una semana que no estaba ni siquiera entre los 5 primeros. ¿Y cuál es la explicación? Según varios analistas, la explicación reside en el debate presidencial que fue el domingo anterior. Y en ese debate, Noboa causó una muy buena impresión, primero porque fue mesurado, no agredió a sus adversarios y además porque sus propuestas fueron bastante bien sustentadas. En general, como se sabe, los debates tampoco que sean decisivos, ¿no? Y en parte también por el hecho de que no es que toda la población vaya a los debates, evidentemente. Lo que ha pasado en esta oportunidad es que por las circunstancias especiales que vive el Ecuador, más gente de lo habitual vio el debate y por lo tanto más gente de lo habitual fue testigo de la buena actuación de Noboa. Ahora, en lo que se refiere a la Asamblea Nacional, al 91% de las actas escrutadas, los resultados de las principales fuerzas son los siguientes. Revolución Ciudadana de Rafael Correa, con el 39.37% de los votos. Construye el partido de Fernando Villavicencio con el 20.66%. La Alianza Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa con el 14.67% y el Partido Social Cristiano con el 11.82%. Después, claro, hay más partidos, pero esos son los principales. Y los analistas concuerdan en que la señora Luisa González del correísmo la va a tener muy difícil en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque tiene menos reserva de votos posibles entre los electores de los candidatos perdedores. Ahora, en paralelo a estas elecciones, se llevaron a cabo 2 referéndums. Uno, en relación con la reserva Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. Se tenía que decidir si la explotación petrolera iba o no a ser interrumpida, anulada. El sí ganó con el 58%. El otro referéndum, que era más bien regional, tenía que ver con una zona protegida en la zona de Quito, y el referéndum era para saber si la actividad minera iba o no a ser también cancelada. Y el sí ganó con el 68%. Lo que quiere decir que el Estado ecuatoriano, que está bastante quebrado, ¿no?, a estas alturas, va a tener que encontrar otras fuentes de financiamiento para salir adelante en el futuro próximo.
Y antes de pasar al segundo tema, les recordamos que el calibrador neumático integrado TACO-AR, distribuido oficialmente en el Perú por BG Perú SAC, les garantiza un viaje seguro y económico. Les decíamos entonces que en Guatemala salió elegido Bernardo Arévalo, que ha derrotado a la ex primera dama Sandra Torres, que así ve su tercer intento de llegar a la presidencia fracasar. Eso recuerda algunas cosas que pasan en el Perú. En términos de cifras, Arévalo, al 97% de las actas escrutadas, alcanzó el 58.6% de los votos, mientras que Sandra Torres alcanzó el 36.6%. Arévalo llegó a esta contienda con un discurso marcadamente anticorrupción. Lo preocupante es que hasta ahora Sandra Torres no ha reconocido su derrota. Peor aún, su partido ha emitido un comunicado en el que critican al organismo electoral. Así que hay un cierto suspenso en lo que pueda pasar. Recordemos que en la primera vuelta, el 25 de junio, Arévalo sorprendió a todos al llegar en segundo lugar con el 12%. Y su partido, Semilla, es un partido que fue creado tras las famosas manifestaciones del 2015 contra la corrupción. Ustedes recordarán esas famosas, masivas manifestaciones. Y como último dato, Arévalo es hijo de un expresidente. Su padre, Juan José Arévalo, gobernó entre 1945 y 1951, dejando, según los comentarios, una muy buena impresión de su gestión. Esta elección ha sido bastante particular, ¿no? Porque antes de que se llevara a cabo la primera vuelta, varios candidatos fueron eliminados de la contienda, entre ellos el que lideraba las encuestas. Se dijo en ese momento que eso obedecía a unas maniobras del gobierno del señor Alejandro Gianmattei para favorecer a su candidato. Y el señor Arévalo tuvo que luchar, de alguna manera, contra el establishment conformado por políticos y empresarios que muchas voces han llamado el pacto de los corruptos. Veamos, tras la primera vuelta se suspendió el conteo. ¿Por qué? Porque había un reclamo de candidatos perdedores. Es verdad que después se restableció, pero no solo eso. Hubo un fiscal que de pronto decidió pedir la anulación de la inscripción del partido Semilla y obtuvo de un juez esa orden. ¿Pero qué pasó? El organismo electoral dijo, un momentito, yo no puedo acatar esa orden, porque nosotros somos un organismo absolutamente autónomo y nadie nos puede ordenar algo en ese tema. Ante esa respuesta, ese fiscal ordenó el allanamiento del organismo electoral y encima procesó un proceso penal, evidentemente, contra los funcionarios del organismo electoral. Recordemos que la fiscalía, en estos momentos en Guatemala, está dirigida por la señora Consuelo Porras, designada por el señor Gianmattei. Esta señora Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, que le ha quitado la visa, por haber perseguido a varios fiscales que están investigando precisamente la corrupción. El señor Arévalo va a asumir el poder el 14 de enero recién. Poco curioso, ¿no? 5 meses después de la segunda vuelta. Muy raro, pero en fin, así son las instituciones guatemaltecas. Y va a tener que vérselas una vez que sea presidente con un parlamento que no controla, porque estará dominado por el partido del señor Gianmattei, actual presidente, y por el partido de la señora Sandra Torres. Así va a tener que hilar muy, muy fino el señor Arévalo. En la próxima edición, como este tema de Guatemala es muy importante, grave, recordemos además que ahora en el Perú se ha vuelto de moda comparar ambos países, Guatemala y Perú, vamos a entrevistar al señor Manfredo Marroquín, prestigioso politólogo guatemalteco, con el que vamos a analizar con mayor detalle la situación en su país. Así que no se pierdan esa entrevista. Y pasamos ahora a nuestra sección Es Bueno Saber. Y es bueno saber quién es Riad Salamé. Es un financista libanés de 73 años que ha sido presidente del Banco Central de su país durante 3 décadas, hasta julio pasado. Es considerado el principal responsable de la catástrofe económica en el Líbano. Recordemos que el Líbano es un país de 10.452 kilómetros cuadrados, más o menos la mitad del departamento de Ica, con 5.593.000 habitantes. Y la población se divide en 3 tercios más o menos, ¿no? Un tercio de musulmanes sunitas, otro de musulmanes chiitas y otro de cristianos.
y un 5% compuestos por drusos que tienen su propia religión. En un momento, Líbano fue considerada como la Suiza del Medio Oriente por su prosperidad. Lamentablemente, entre el año 1975 y 1990, sufrió una sangrienta guerra civil. Para recomponer la economía, Salamé, que había sido nombrado presidente del Banco Central en 1993, estableció una política destinada a traer la mayor cantidad de divisas al país. ¿Y cómo lo logró? Primero, estableció un tipo de cambio fijo, inamovible, de la libra, la moneda libanesa, respecto del dólar. La otra medida fue ofrecer tasas de interés muy altas, más allá de lo razonable, si se quiere, entre comillas, a los bancos libaneses para que pusieran sus divisas en el Banco Central. Y tercero, incentivó también a los bancos comerciales a que ofrecieran tasas altísimas, ¿no?, nunca vistas antes, a sus clientes por sus ahorros y depósitos en los bancos. Lógicamente, un montón de gente, millonarios libaneses de otros países árabes y de varias partes del mundo, pues llevaron sus divisas, sus dólares, en buena parte al Líbano. Es decir, Salamé había efectivamente alcanzado su objetivo. La economía libanesa parecía efectivamente haberse recuperado. Pero ¿cuál fue el problema? Que esas divisas, esos dólares, no fueron inversión productiva. ¿Para qué? Si estaban recibiendo unos intereses altísimos que permitían ganar más que invertir, por ejemplo, en una industria. Ese dinero más bien sirvió para financiar los gastos del Estado en buena parte. Y por supuesto, eso llevó a una explosión de la deuda del país, que en estos momentos es de alrededor del 150% respecto del PBI. ¿Y qué pasó? Hace 4 años, en 2019, ese sistema absolutamente artificial, insostenible, se cayó. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes sufrieron? Obviamente los ciudadanos de a pie, básicamente, que de la noche a la mañana ya no pudieron retirar sus depósitos del banco. Esto llevó a que algunas personas desesperadas decidieran asaltar los bancos a mano armada, no para robarles, sino simplemente para obligarlos a devolverles sus depósitos. Increíble. Por cierto, Salamé, a lo largo de todos esos años, aprovechó para llevarse dinero a sus propios bolsillos. Y por ese motivo es que ahora está siendo investigado por la justicia de varios países occidentales, por corrupción y lavado de dinero, entre otros delitos. En cambio, en su país está protegido. Lógicamente, ¿por qué? Porque tiene muchos secretos que contar, si lo presionan, respecto de políticos y empresarios. Así están las cosas en el Líbano en este momento, pobre país que vive una tragedia enorme por este problema y otros. Hemos llegado así al final de esta edición. Cuídense y nos reencontramos en la próxima. Chao, chao.